ocurre, pero ustedes fueron invocados. ¿Qué te pareció este mensaje y cuál es tu impresión? ¿Te imaginás vos si te invito a mi casa con ese discurso, vos tenés que irte con un casco? Porque te invitan para matarte. La verdad es que es patético. Yo estoy seriamente... Vengo deprimido al programa. Digo la verdad porque hoy era un día para la reflexión y estamos conducidos al garete en un barco donde no tiene capitán. ¿Cuál es el capitán? ¿El que está haciendo la síntesis de las tres posiciones? ¿La que le gustó que le dijeran que era presidenta? ¿Quién negocia la deuda externa? ¿El presidente? ¿La vicepresidenta? Bueno, ahí estaba diciendo que la negociaran ustedes. Entonces, lo que quiero decirte, nosotros le votamos las dos leyes. Nunca un gobierno... ¿Cuáles son las dos leyes? Se votó la ley, al principio la negociación con los privados, recuerden que ya se hizo, pero eso ya se fue entre los dedos, la negociación. La habían negociado, hubo un festejo, ¿se acuerdan? El año pasado. Y después la otra de que no se va a negociar más si no es con autorización del Congreso. Nunca Guzmán visitó más el Congreso ni para hablar con los presidentes de los bloques. Le voy a decir algo. En los años 80, cuando se acuerdan que queremos un presidente como Alan García, todo eso... Patria mía, dame... Bueno, un presidente como Alan García. Peruano. En esa época los presidentes viajaban con delegaciones de parlamentarios de la oposición. Iban al Banco Mundial, iban al fondo. Todo era a la luz del día, todo el mundo sabía, porque lo que estaba en juego son cosas del país. En segundo lugar, es tan reñido hablar de la deuda, de Macri, de esto, de Juan Pérez, mezclan peras con manzana. Ahí hay un pedacito, Cristina, tuyo, quedaron 250.000. Ahora, la deuda no es la causa, la deuda es la consecuencia. Y todos queremos. Pero yo le quiero recordar a la vicepresidenta que nosotros le pedimos 4 audiencias al presidente como oposición. No nos quiso recibir nunca. ¿Para qué eran las audiencias? Por todo, por la pandemia, por la peste, por la economía. Cuando él estaba en el 80% del tope, cuando era capaz de conducir una transición entre la peste y la economía en un mundo incierto. Nos despreció, no creyó, dijo que éramos inútiles, que no servíamos, que habíamos fundido el país. Entonces, a mí me duele, porque aunque yo no coincida en nada, la banalización de la política. Yo he escuchado hoy a la vicepresidenta mezclar deuda con Macri, con derecho humano, con dictadura. Era como cuando a Clarín le dijo que secuestraban los goles. Entonces, estamos hablando de alguien que presidió un país. Hay que tener un poquito más de estatura. Ahora, Mario, ella no le habla, mi impresión es que ella le habla a los propios y nada más, porque por un lado les dice, la oposición debería ocuparse de eso, pero por otro lado, la última vez que estuvo en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, dijo que el presidente dijo que le iba a hacer un juicio a la administración de Macri y a los ministros. Por la deuda. La iniciaron y ya está iniciada la Oficina de Corrupción por la negociación con el fondo. Entonces, como te dice, ustedes se tienen que sentar a negociar la deuda con nosotros, pero te fui a la justicia a decirte que vos delinquiste. Cristina es hábil declarante. Y hoy creo que Nadie Toma Dimensión ha dado un paso más. Que es la idea, vos por tu profesión sabés, que se va instalando en el inconsciente de la sociedad lo que antes parecía de lejos que eras, hoy parece más de cerca que es y deja que sea. ¿Qué? Cuando le dijeron hoy, acaba de concluir la presidenta de la Nación. Bueno, aunque te parezca una tontera. No es una tontera. Vos sabés de lo que estoy hablando. Quieren ver, vamos a compartir este momento donde la locutora oficial, como en aquellos tiempos, la nombra y vamos a ver exactamente en donde ella, que efectivamente habla como en los viejos tiempos, bueno, es presentada, en este caso, despedida como vicepresidenta. A todos y a todas. Muchas gracias, señora presidenta de la Nación. A todos y a todas. Muchas gracias, señora presidenta de la Nación. Bueno, muy bien. O sea, Kicillof cuando habla antes, Kicillof, que no lo hemos visto la mayoría, también dice presidenta. Sí, también, tiene razón, y se corrige sobre la marcha, sí, pero le dijo presidenta también. Bueno, así que tuvo un día... Acá no hubo ninguna corrección, o sea, siguió el saludo, no es que dijo, por favor, me equivoqué, no. En este punto, Mario, sí, usted dice que le pidieron 4 audiencias al presidente cuando tenía ese 80% de aprobación. Hoy, ¿qué es el presidente para usted?
Yo quiero ser cuidadoso con las palabras, pero mi impresión es que hay una fuerte degradación de la figura presidencial con una fuerte pérdida del valor de la palabra. En un momento donde lo que se necesita es mucha confianza y certidumbre. En un momento donde a vos, el presidente a la noche te avisa que hay incertidumbre con las vacunas, que se tienen que preparar todo y a los 2 días te dice que llegan 5 millones y que en 40 días se va a vacunar todo el mundo. Entonces, la sociedad, además del desconcierto de la economía, de la falta de trabajo, la sociedad está sin rumbo, va arriba de un barco que no sabe qué destino tiene. Cualquier puerto le va a parecer bueno. Entonces, no quiero ser peyorativo, porque faltan 3 años de gobierno. Pero hagan un breve repaso ustedes, 1 minuto. Miren lo de hoy, porque han perdido hasta el sentido de la oportunidad para hacer las travesuras, aunque yo no las comparta. Eso está mostrando una desorganización del gobierno para ser suave, porque creo que hay un desgobierno en la forma de llevarlo adelante. Anuncian hoy que se van del Grupo de Lima, hoy anuncian que se van de las elecciones trucha en Venezuela, el día en la memoria de la muerte, del genocidio. Hay algo muy grave ahí, que es que te vas un 24 de marzo, donde se homenajea aquel día en donde Argentina por largos años perdió los derechos humanos, los perdió, con la ESMA, con los Falcón Verde, con todo lo que ustedes con la apropiación de bebés, con todo eso que se conmemora, se va del Grupo de Lima, que trata de evitar que sigan las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y yo digo, ¿quién dice que hay violaciones a los derechos humanos? Por ejemplo, Bachelet, que es de una derecha neoliberal, Bachelet, ¿no? O es de centroizquierda. El gobierno, este mismo gobierno, primero dijo, no sé si apoyo el informe de Bachelet, y después sí apoyó el informe de Bachelet. Entonces, para mí lo muy grave es seguir pensando que el 24 de marzo remite a un Falcón Verde y a la ESMA y a todo, a los 70. Hay variaciones modernas de violaciones a los derechos humanos y no, es una ESMA. Pero además no son tan modernas, porque ¿cuáles son los 2 objetivos principales del Grupo de Lima? Libertad de los presos políticos, un tema que es totalmente relacionado con la fecha que hoy conmemoramos, y elecciones libres, que también fue, hoy conmemoramos la fecha en donde la Argentina dejó de tener elecciones libres. Y no por decir esto estamos diciendo que Estados Unidos venga ya con los barcos a invadir. Nada de eso. Entonces hay una cuestión, una roca dura del pensamiento ahí, en donde si vos haces una objeción y decís violan derechos humanos, estás pidiendo la intervención militar con los portaaviones. Digo, no es esa la vida. Pero aclararlo ya es hacer una concesión. No hay que aclarar que uno no quiere una intervención militar porque está pidiendo que no haya una dictadura. No hay que aclararlo, porque eso es hacerle el juego a los tipos que hacen esa roca dura. Señores, uno quiere Venezuela libre, que tengan elecciones, que no tengan presos políticos, que los 5 millones de personas que están llevando pizzas en todo el mundo puedan estar en su casa. Uno no quiere una intervención militar. Fíjense, van a tener una visita a lo mejor más tarde. Cuando digo al garete, ¿qué mundo viene? ¿Qué piensa la Argentina, el gobierno del mundo que viene? Cayó el 10% la economía, ya se demostró el 2020. ¿Saben cuánto es el PBI de la Argentina? El equivalente al valor de 5 empresas de Mercado Libre. 5 Mercado Libre es el PBI de la Argentina. Cayeron los otros países, sí, Brasil el 4. El promedio del Fondo Monetario, de lo que señala el 3,4 en el mundo. Nosotros caímos el 10. Equivale a no un porrazo, un golpazo. ¿No le echamos toda la culpa al gobierno? No se le echemos, a pesar de la cuarentena, todo. Ahora, ¿por dónde vamos a salir? ¿Por qué parte del mundo? ¿Con esta confianza, con esta certidumbre va a haber inversión? Piensan, yo los veo, lo imagino, ¿sabe? Como en polémica en el bar, me parece el gobierno. Perdón, no quise pasar un chivo. Como si la gente puede en este momento cambiar, ir a ver polémica en el bar y después si quiere vuelve. ¿No saben qué me parece? Que se reúnen a la mañana y entra cada uno y cuenta una anécdota. Y alguno dice, tengo una idea. ¿Sabe que le van a decir un día, quédate tranquilo, ya se te va a pasar? Porque a lo mejor van a generar un problema mayor en el país. Política exterior, yo no sé el canciller. Le digo, yo tenía relación personal, no sé qué hace.
No sé qué ha dicho del mundo, a lo mejor que no diga. Hoy emitió un comunicado. Un comunicado, hoy. Después del Congreso a hablar. ¿Qué pasa con ¿Fue al Congreso a hablar? No, una vez por Zoom y fue tremendo para poder que hablemos. Casi con señas como los indios. Pregunto, el 2020 mal la economía. 2021, incertidumbre con las vacunas. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde vamos? Yo no digo que estemos de acuerdo. Es más, debemos competir, podemos tener una visión antagónica de eso. Pero ustedes fíjense, ustedes inclusive ayer han tenido en un programa una chica, es una argentina trucha la que están haciendo desde el Estado. Una chica que en vez de llorar para pedir disculpas anda pidiendo programas de televisión para explicar cómo hay que colocarse las vacunas. Mario se refiere a Estefanía Purita, la chica de modelo. 18 años que vino al programa y a otros programas también. No, pero no quiero hablar de ella. Pero está bien, para que la gente sepa de qué estamos hablando, de la que se vacunó en Avellaneda. Pero entonces digo, hay que levantar el piso de la mirada. La Argentina necesita un estadista. Fíjense, tenemos un gobierno que le gusta tener pobres. Si alguien tiene plata, es peligroso, salvo que sea en el gobierno. Tenemos un país donde dicen que a los 60 años vos no servís más. Pero si pueden, se sientan en la falda de Biden o se sacan foto con Mujica, como si tuviera 12 años. Como si fuera un problema de edad, ¿por qué los no de de los ideas? 60 no servís más? No, digo porque el gobierno, la idea, la cámpora que viene, que es el proyecto que crece. El trasvasamiento generacional. Pero digo, de una mediocridad, de una chatura. Yo creo que no leen los diarios de lo que pasa en el mundo. Ahora, entonces, la política tiene que levantar ese nivel. Igual, a mí me parece que vos decís que en Argentina necesita una estadística y a mí me parece que hoy estamos en problemas. Un estadista, perdón. Sí. Y hoy estamos en problemas. También necesita estadísticas. Estadísticas también, pero... déjame decirte la idea. Sí. Porque a mí me parece que nosotros hoy tenemos en esta semana un escenario que es el regreso al centro del ring de Cristina y de Macri. Es así. Sí. Macri ha presentado su libro, Macri ha empezado a dar entrevistas, va a recorrer el país, y Cristina hoy sale y copa la escena en un discurso en el cual ni siquiera nombra al presidente, nombra a una funcionaria y nada más. Entonces digo, me parece que habla de un problema que estamos teniendo hoy en la sociedad, que es que volvamos al debate de 2015, volvemos al debate de Macri y Cristina en el centro de la escena. Pero yo lo que creo que cuando uno debate ideas, no necesariamente tiene que personalizarlas. ¿Por qué? Porque ni Macri, que fue un presidente, no hay 10 presidentes todos los días, no es un florero chino, ni Cristina lo era antes, están en la escena, tienen derecho a hablar, es libertad. ¿Por qué se va a dramatizar la sociedad? No lo votás o lo votás. Eso es lo normal en cualquier país del mundo, con un presidente, en Chile, en Uruguay, en cualquier parte. Ahora, cuando digo un estadista, no digo alguien que no se equivoque, que se confunda bien la gente, que mire 2 metros más de la nariz. Pero Negri, ¿qué pasaría? Para saber a dónde vamos. Negri, ¿qué pasaría si, supóngase que no tenemos estadista, porque no quedó en el mercado? Pero si tuviéramos un sistema político más sólido, de más calidad, que más, ¿por qué no pasa eso? Muy tampoco? Bueno, y hoy era el día de reflexión. Fíjate que así como valoramos todo, que no hay golpes de estados tradicionales, que nadie viene con las botas y no te empuja en buena hora, no podemos festejar nosotros de que la democracia se ha perfeccionado. Está degradada la democracia. Eso debe ser parte del día de reflexión. En un día de reflexión, los que defendieron la vida contra la muerte de aquel momento deberían pensar si una democracia, después de tantos años, no creció en independencia de poderes, en el respeto a la ley, en el crecimiento cultural de la sociedad con las ejemplaridades del Estado, y vamos hacia atrás. Estamos descolgados. Y sabe que, y hay otro dato más, el 62% de los habitantes argentinos nació y vivió en democracia. Así que tenemos un 3/4 partes de la población que cree que democracia es esto que venimos viendo. Sí, lo cual no vaya a creer que es bueno, porque es peor además. Claro. Si a eso le sumas que el 60% de la informalidad es de jóvenes, que no ven ningún futuro, no ven ninguna luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la política, pero quien conduce el Estado después gana o pierde. Pero lo que no puede hacer es un berretín. Usted imagínense una Argentina que discutió porque el expresidente Macri en un Zoom estaba sentado en la cama, ¿no? Bueno, un chiste, media hora. Pero la Argentina está con un problema terrible. 6% de vacunados con la primera vacuna. Te dice que van a venir 5 millones más.
Y resulta que en vez de ir por edad, Mario, de los 80 años, mirá dónde están. voy a mencionar una frase nunca escuchada. No te gusta este gobierno, diría un kirchnerista, armate un partido político y presentate a elecciones. Entonces, vamos al otro campamento, que es el campamento de Juntos por el Cambio, que en un momento se presentará este año y después en la presidencial elecciones. ¿Cómo están las cosas ahí? Y digo, en el radicalismo, que quiere ser un actor con mucho más protagonismo que en la versión anterior de Cambiemos, donde irrumpe también muy fuerte Lustó. Bueno, Maxi Abad finalmente ganó en la provincia de Buenos Aires, que vos tenés muy buen vínculo, ahí está dentro de tu propio espacio. ¿Cómo ves la ubicación o el rearmado del radicalismo? No, pero más que del radicalismo, yo te diría de la oposición. Acá ocurrió una cosa, hoy se lo dije a una persona muy importante. Nosotros perdimos la elección porque no debemos haber hecho todo bien. Seguramente, o no satisfacimos las expectativas de la sociedad. Segundo lugar, ya está demostrado que una cosa es ganar o perder una elección y después gobernar. Este país, con el 40%, 41%, no va a gobernar. En la medida en que no haya una mirada sobre problemas, 65 años de déficit fiscal de 70, por decir una cosa, con muchas otras más. Aumento de la pobreza, no crecimiento. Ahora, la oposición, normalmente cuando pierde una elección le lleva casi un año de elaborar el duelo. A Juntos por el Cambio, los desaciertos y los atropellos institucionales que rápidamente tuvo el gobierno, en vez de manejar la pandemia con todos, la puso de opositor rápidamente, a una velocidad que ni siquiera alcanzamos a terminar de elaborar el duelo. Y de hecho hay que ser prudente. Sí, porque la dinámica de la velocidad de la crisis argentina es tan grande que aquello que estaba mal rápidamente no hay muertos políticos en Argentina, coincido. porque los cementerios políticos tienen puertas giratorias. No, pero es que coincido. Pero eso está motorizado por las crisis. Pero lo que digo es, ¿cómo se van a rearmar ahí? ¿Dónde se quieren parar? Administrar las diferencias es la clave. Siempre insisto con eso yo. Administrar las diferencias. 2, no es más el 2015. Es otra sociedad, es otro mundo. Y hay más pobres. Y hay más desempleo y más desesperanza. Tenemos que recrear esa esperanza. Tenemos que tener un programa. En el 2015-2019, Cambiemos era un auto en el que manejaba el PRO, Macri. En el asiento del acompañante iba alguien de PRO, puede ser Marcos Peña. Y en los asientos de atrás iba el radicalismo y Lilita Carrió, que iba atrás, pero de tanto en tanto le hacía así en el hombro y Macri tenía que girar un poquito. Yo siempre dije... ¿Cómo es el auto nuevo? ¿Cómo se sientan? Totalmente distinto. Yo siempre dije en aquel momento, y en el 2017 es público en todo lado, lo dije en Olivo, cuando algunos no hablaban, dije que el triunfo del 2017, que era bueno, podía ser peligroso. Y que Juntos por el Cambio estaba en boxe. Y que había que hacer un control de calidad. Y había que dar un salto cualitativo e ir a un gobierno de coalición. El triunfo electoral no es tan generoso para premiar a todos. ¿Puedes decir que envalentonó al chofer que era de PRO y al copiloto que era de PRO? ¿Sabes qué sucede? ¿Te ocurre lo de siempre? Decir, bueno, equipo que gana no se toca. No, mentira que no se toca. Entonces, ¿me decís cómo va el auto? Yo sé que sos cuidadoso. No, nadie está sembrando una interna ni metiendo cizaña. Yo tampoco, no. ¿Cómo te imaginás que debería ser? Me imagino con un radicalismo que no me sorprendió. Para mí nunca iba a una coalición de gobierno, porque a los 4 días de Gualeguaychú Macri dijo que no iba a ser una coalición de gobierno. Hubo radicales en el gobierno. Lo único novedoso fue que hubo una coalición parlamentaria. Fue el primero que lo dije y se mantuvo los 4 años. Y cuando vos sos gobierno y conducís una coalición parlamentaria, no estás solamente para soplar las velas de la torta. Está para aguantar los trapos y discutir adentro los errores. Eso es tener realpolitik. Eso es ser dirigente político. Entonces, ahora quiero decir, no podría ser de la misma manera. Bueno, nosotros necesitamos una coalición que compita. El radicalismo tiene que tener candidato a presidente, tiene que tener candidato a gobernador. Pero ¿sabés qué es esto? Esto es una maratón, no es una carrera. Bueno, yo entiendo que la maratón, es decir, con la vacuna, con la crisis, con la economía, estás hablando de la... ¿Sabes por qué estamos hablando de esto? Porque acá, de a poco, sin prisa, pero sin pausa, se empieza a definir la identidad política de lo que se va a presentar a elecciones. Sí. Está bien, igual, y está bien lo que vos decís, porque tiene que ver con lo que yo te planteaba antes, que a mí me parece que los dos líderes o las dos cabezas más representativas de los dos espacios le están hablando a los propios. Y, o sea, Cristina le habla a los propios, como le habló hoy, Macri le habla a los propios, a los duros,
Y en el medio hay un montón de gente que es la que termina definiendo las elecciones, que son los que un día votan acá, otro día acá, otro día allá. Los que no aman ni odian. Que están en el medio pidiéndoles apertura, discursos. Yo no simplifico del medio, ni lo bueno, ni lo malo, porque la sociedad es así. Lo que quiero decirte es, hay gente que fideliza, un expresidente a veces se equivoca y aferra a defender lo suyo también, pero hay que tomarlo con más naturalidad. Hay que desdramatizarlo. Y las cosas, los melones se van a ir acomodando en el camión. Lo que yo digo es que si hoy nos ponemos a discutir nosotros de quién va a ser el candidato a presidente, quién es el que tiene más cuerpo, quién es el que conduce a todo, quién está lleno de veleidades, de bronce, nos equivocamos. Hay que ser más humilde en la política, hay que pensar en proyectos colectivos. ¿Sabe por qué? Porque la Argentina si no, no va a salir. Una elección es un día, la vida de un país es mucho más. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para que la gente vuelva a creer en nosotros, para que tenga confianza, tener un programa. Ya no habrá coaliciones dominantes, la coalición será de otra manera. Tenemos que discutir de qué manera se amplía. ¿Es amontonando? Yo estoy deseoso, les digo la verdad, porque haya un peronismo rápidamente que aparezca también republicano, con el que podamos cogobernar, si no este país no sale adelante. Eso está claro. El kirchnerismo ni siquiera es una etapa superior del peronismo, porque eso sería darle una categoría muy grande. El kirchnerismo es un proyecto de poder en sí mismo en la Argentina, que cree que siendo dueño, es como dijo al otro día de la elección, ¿se acuerdan? A nosotros nos votaron. Y la soberanía popular, en ella reside el mandato de todos. No, dijo, si me votaste a mí, yo mando las instituciones. Eso no es democracia. El gobierno vuelve a los argentinos, que era mucho peor.